¿Por qué R y no Python? Para explicaros qué es lo que más me gusta de R, voy a utilizar esta estupenda infografía realizada por Datacamp, una de las grandes referencias de la ciencia de los datos. Lamentablemente está en inglés, pero yo os la voy traduciendo las partes principales. R y Python están siempre siendo evaluados en una pugna para decidir cuál es el mejor. ¿Qué lado elegiremos? Bueno, el mío ya sabéis cuál he elegido, pero bueno. Conozcamos a los oponentes. A la izquierda siempre R, a la derecha siempre Python. La versión que estamos mirando en esta infografía es la 3.1.3 de R de marzo de 2015 y la 3.4.3 de febrero de 2015 para Python. Bueno, aquí habla un poco de la historia. Si bien R nace en 1995 y Python en 1991, es verdad que ambos vienen de distintos lenguajes de programación que son bastante distintos entre sí. Python proviene de C y R proviene de S, que es un lenguaje que fue creado por los laboratorios Bell, y C es un lenguaje que es bastante más antiguo. El propósito de R se focaliza en un mejor, más amigable análisis de datos, estadística y modelos gráficos, mientras que Python enfatiza la productividad y lo fácil de leer que es el código. R se ha utilizado principalmente en el entorno de la universidad, de profesores y en la investigación, aunque R se está expandiendo rápidamente en el mercado de la empresa. Mientras que Python es usado fundamentalmente por programadores, es decir, que es utilizado por gente más cerca de la técnica, más cerca de la codificación. Así que aquí vemos una de las principales diferencias entre uno y otro, y es además lo que generalmente hace utilizar a unas personas uno y a otras otra. R es un entorno más académico y Python se utiliza fundamentalmente en el desarrollo productivo. En cuanto a comunidad, R tiene una muy grande comunidad que tiene además mucho soporte, sobre todo en la página Stack Overflow, de la que muchos de los comentarios y muchos de los usuarios de este blog son usuarios de R. Python tiene también una buena parte de Stack Overflow y tiene también una comunidad bastante grande. La única diferencia fundamental es que al utilizarse Python más en un entorno productivo, muchas veces no se comunican los resultados como se comunican en un entorno más universitario. En cuanto a la usabilidad, R es mejor creando modelos y tiene muchas funciones por defecto que ya están definidas para el análisis de datos. En general, R es mucho más fácil, es mucho menos estricto con la codificación. Sin embargo, Python es mucho más fácil de debuguear, de depurar. Y generalmente lo es porque obliga a escribir un poco mejor el código que en R. En cuanto a cuál es más fácil de usar, en cuanto a la flexibilidad, R es fácil para usar fórmulas complejas. Muchos de los tests estadísticos y modelos, etcétera, ya están creados en R o hay algún paquete que los hace y son muy fáciles de hacer. Python es muy flexible, haciendo algo que nunca antes se había hecho. En cuanto a lo fácil que es aprenderlo, R tiene una curva de aprendizaje bastante curvada al principio,
Pero una vez se conoce lo básico, se puede avanzar fácilmente con todo lo demás. Además, R no es nada complicado para la gente que viene de la programación. Python se focaliza en que sea leíble y sea entendible, y la simplicidad hace que sea fácil de aprender. Quizá la línea de aprendizaje sea incluso más plana que la de R, y Python además está considerado como un buen lenguaje para los programadores que están empezando. Ambos lenguajes tienen repositorios de código, el de R es el CRAN, y Python hay varios, pero fundamentalmente PyPy es el índice más utilizado. R tiene otros repositorios además de CRAN, pero bueno, CRAN es el que tiene el 95% de los paquetes desarrollados para R. Y luego, como curiosidad, se puede utilizar el paquete RPython para correr código de Python en R. Y también hay una librería en Python que se llama RPy2 que puede correr código de R dentro de Python. Vamos a ver unos números. Esto es hasta febrero de 2015, pero vemos que R siempre se ha mantenido un poco por debajo y en los últimos años ha ido creciendo. Pero por otro lado, y esto es en Estados Unidos, os lo aseguro que en España por lo menos no hay estos salarios. Un buen programador de R está cobrando $115.000 al año, mientras que uno de Python está un poquito por debajo con 94.000. Desde luego, esto no se puede decir lo mismo en España. Os dejaré esta infografía para que le podáis echar un vistazo y ver todos los puntos y todas las reflexiones que hace en la comparación de los dos lenguajes de programación. Pero nos quedamos con la parte final, que es la gran pregunta. ¿Quién gana de los dos? Pues es un empate. Es tarea tuya, como científico de datos, elegir el que mejor cumpla tus necesidades. Seguramente estas 4 preguntas te resolverán tu decisión. ¿Qué tipo de problemas tienes que resolver? ¿Cuál es el coste neto de aprender un lenguaje? ¿Cuáles son las herramientas comúnmente usadas en tu campo de trabajo? ¿Y cuáles son las otras herramientas disponibles en tu campo y cómo se relacionan con las herramientas comúnmente usadas? Como reflexión personal os diré que para mí R es más fácil para analizar los datos y Python yo al menos lo utilizo cuando tengo que factorizar algo. Es decir, cuando ya he llegado a una conclusión de los datos, ya los he estudiado, ya los he generado, ya los he visualizado, los he explorado, he llegado a crear algún modelo y con ese modelo lo hago en Python para que pueda funcionar en producción. Es decir, que R lo utilizo de manera exploratoria y Python lo utilizo de manera productiva. Espero que esto os ayude y vamos a pasar a la siguiente lección.